Historia sintética de la banca en México. ¿Qué es intermediación bancaria? Es el proceso por el cual una empresa o varias se especializan en captar depósitos del público para proceder a prestarlos. 1864. En México no había banca según el concepto anterior, aunque sí operaciones de crédito. La colonia. El crédito fue concebido de preferencia por las órdenes religiosas o los consulados de comerciantes. En ese mismo año comienza la historia de la banca en México, a partir del establecimiento en la Ciudad de México de la sucursal de un banco británico. En el estado de Chihuahua y al amparo de concesiones expedidas por el Ejecutivo local. 1875. Surgió el Banco de Santa Eulalia. Y poco después surgió el Banco de Hidalgo en ese mismo año. En 1881, bajo la presidencia de Manuel González, se funda el Banco Nacional Mexicano con capital del Banco Franco-Egipcio con sede en París. En 1883, Eduardo Lefebvre obtiene concesión para el Banco Mercantil Agrícola e Hipotecario en Chihuahua. Se establecen en ese año el Banco Minero, el Banco de Chihuahua y el Banco Mexicano de Chihuahua. Posteriormente, a partir de 1888, se establecen otros bancos, entre ellos dos de emisión en el estado de Yucatán y algunos más en la capital del país. Todas esas instituciones se habían creado bajo contratos distintos, pero lo malo de las concesiones bancarias que se habían otorgado no residió en su número ni en su frecuencia, sino en la extrema diversidad en sus términos y cláusulas. Después de un intento fallido en 1890, en 1896, el entonces ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, José Ives Limartur, inicia los trabajos para expedir una ley bancaria al amparo de la cual podían informarse los términos operativos y funcionales para los bancos que ya existían y para los cuales se establecieran en el futuro. Desde el punto de vista de la especialización para las instituciones, la Ley de Instituciones de Crédito se promulgó en 1897. Contempló tres modelos bancarios: bancos de emisión, bancos de depósito y de descuento con facultad para emitir billetes, bancos hipotecarios y bancos refraccionarios. Paréntesis revolucionario. La revolución maderista fue fundamentalmente una revolución política. Desde el punto de vista bancario, la presidencia de Francisco I. Madero fue una mera continuación de la herencia recibida del porfiriato. Así, durante esa administración volvió a prevalecer un criterio favorable a la pluralidad de bancos emisores. El gobierno de Madero, a través de la Secretaría de Hacienda, intentó incluso aumentar el número de bancos de emisión con el objeto de ampliar la red bancaria del país. Este panorama cambió radicalmente a raíz de que el usurpador Victoriano Huerta derrocara a Madero, y este hecho fue el detonante para el inicio de la llamada Revolución Constitucionalista. El esfuerzo militar del régimen de Huerta contra los revolucionarios provocó sus finanzas en una situación delicada. Por lo tanto, aparte de intentar conseguir algunos créditos en el extranjero, el régimen de Huerta impulsó préstamos forzosos a los bancos locales. Todo por eso sobresalieron dos impuestos para todos los bancos. El primero en el año de 1913 por un saldo total de 18 millones y el segundo en 1914 por un poco más de 41 millones. Por lo que en febrero de 1913 a abril de 1915 los bancos locales otorgaron créditos al gobierno de Huerta por 64 millones de pesos. Esa primera etapa de la revolución, que culminó a principios de 1915,
fue particularmente dañina para los bancos. Los quebrantos se resistieron provenientes de tres fuentes: de los saqueos sufridos por las instituciones durante la contienda, de los daños causados a los acreditados de los bancos y de los préstamos obligatorios ya mencionados. En consecuencia, para mediados de 1914, los billetes en circulación de los bancos más los depósitos a la vez contaban con una garantía en metálico de tan solo 26.5%, mientras que la ley exigía por lo menos un 33%. En 2 años aumentó a 54%. En agosto de 1915, el gobierno de Venustiano Carranza intentó obligar a los bancos de emisión a colocarse dentro de los lineamientos de la ley bancaria de 1897, o forzarlos a pasar a la liquidación. En septiembre de 1916 se modificó radicalmente dicho enfoque. El gobierno declaró ilegal la existencia de estas instituciones y decretó que deberían cubrir con metálico la totalidad de sus billetes en circulación y proceder su liquidación. Por fin, en el otoño de 1917, sucedió lo inevitable y el gobierno de Venustiano Carranza recurre a la incautación y al crédito forzoso con los bancos, arrebatándoles la totalidad de sus reservas metálicas. Todo esto continuó hasta 1920, sin que este lapso se pudiera consumar la liquidación, y en 1919 anunció que algunos bancos podían seguir sus negociaciones. Periodo reconstructivo. En el artículo 28 de la Constitución Mexicana de 1917 se concretó que el único que puede emitir billetes estaba en reserva del Banco Único y que estaba a control del gobierno. En 1925 se creó el Banco de México, donde se quedaría que los bancos privados no pueden continuar practicando dicha emisión de billetes. En 1921 la administración encabezada por Álvaro Obregón decretó que los antiguos bancos podían ser devueltos, y así 16 reanudaron sus operaciones y 6 tuvieron que cerrar. El presidente Plutarco Elías Calles prosiguió con la rehabilitación y desarrollo del banco en el país. Hasta 1925 el Banco de México abrió las puertas como un otro del sistema bancario. En 1926 se promulgó una nueva ley de bancos, donde se afinó la clasificación, que serían bancos de depósito y de descuento, hipotecarios, refaccionarios, de fideicomiso y de ahorro, los almacenes generales de depósito y las compañías de finanza. En 1932 se afinó la clasificación con la banca de desarrollo. El modelo imaginado. Los planificadores del sistema financiero de México durante la década de los 40 tenían una idea bastante nítida, por eso se crearon las cuatro siguientes características. En primer lugar, se quería un sistema financiero nacional con participación nula de las instituciones extranjeras. Segundo, se deseaba un sistema de instituciones financieras cuya especialidad era de plazos de captación y crédito y entre crédito. Tercera, se deseaba sobre todo una banca competitiva con concurrencia intensa en el mercado. Y por último, se buscaba un sistema financiero privado robusto. La aspiración de que México tenía era en 1932 a partir de la ley bancaria, donde decía que las sucursales de extranjeros ya habían empezado a operar en México, pero después de varios años se dejaron de tener presencia en dicho país, o sea, México. Los bancos que se dejaron de existir en México son Banco Germánico de las Américas del Sur, Canadá Commerce
entre otros. En la ley bancaria de 1941 se afinó y se profundizó la clasificación de las instituciones. Las instituciones de crédito serían las siguientes: banco de depósitos, sociedades financieras e hipotecarias. Para las operaciones de ahorro y fiduciarios podrían constituirse sociedades especializadas o practicarse por cualquiera de las instituciones. El cuadro de las organizaciones auxiliares de crédito se consideraron 4 figuras: almacenes generales de depósito, cámaras de compensación, bolsas de valores y unión de crédito. Por último, se considerarían como instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito aquellas de naturaleza que fueran establecidas por el gobierno. Estas instituciones estaban pensadas para emitir bonos generales y bonos comerciales. En la Segunda Guerra Mundial se incrementó hasta un 100% las instituciones. Por la formación de los grupos financieros. Fue durante la década de los años 50 cuando se empezó a manifestar con mayor evidencia la tendencia en el sistema financiero de México, evolucionar hacia el prototipo de la banca universal. Se entiende por banca universal la provisión de la totalidad de los servicios financieros por una misma entidad. La banca universal puede conformarse en una sola institución, prestando todos los servicios, o en la conformación de consorcios, agrupaciones o grupos financieros. Fueron los bancos de depósito los que gradualmente procedieron a conformar sus grupos financieros, iniciándose las tendencias como ya se había dicho. La ley bancaria de 1941, inspirada en el principio de especialización, se mantenía en vigor en uno de los bancos principales, que sería el Banco del París y Banco Nacional de Seguros Continentales. Dos tendencias propiciaron en México la conformación de los grupos financieros. La tendencia principal fue hacia la agrupación de instituciones de distinta especialización o giro para explotar. La segunda fue la fusión o integración de instituciones del mismo ramo, principalmente bancos de depósito, entre otros. En 1970 se promulgó una disposición a cuyo amparo se reconociera la existencia de esos grupos o agrupaciones. Avanza la banca múltiple. Fue en la década de los 70 cuando la atracción de la banca múltiple se creó, en lo que a 1974 la implementación de México era una figura posteriormente. Los grupos financieros fueron un antecedente histórico muy importante en la banca múltiple. La mayoría de estos grupos ya contaban con elementos institucionales constitutivos de la figura de banca múltiple: un banco de depósito, una sociedad financiera y una hipotecaria, y asimismo ya tenían sus propios departamentos de ahorro y operaciones fiduciarias. La banca múltiple se definió como una sociedad autorizada para ejercer las siguientes operaciones: depósitos, ahorros, hipoteca y operaciones fiduciarias. Según Miguel Mancera, la economía de escala obtenida de la banca múltiple resultaría claramente superior a la especializada. También, en 1978 se abrieron varios bancos, lo que estos fue en 1976 a 1880. Y los primeros bancos en crearse fue Banco Pacífico, Banca Pomex y bancos de crédito. La expropiación de la banca. El presidente José López Portillos expropió a la banca privada por los siguientes motivos. Es que porque los bancos privados habían obtenido ganancias excesivas en la prestación de un servicio público concesionado. La crisis económica que haría agravado por falta del control directo del Estado sobre el sistema financiero. La crisis había aparecido al menos al mediados de 1981, había causado por los productos externos para productos de exportación, esclarecimiento y menor disponibilidad de crédito externo. Por eso quedaron exceptuadas de expropiación las instituciones nacionales de crédito y la banca mixta de desarrollo. Y en 1982
fueron dos tipos, una relativa a la estructura de tasas de intereses y otras al del interés agraviado. Reorganización de la banca estatizada. El presidente Miguel de la Madrid dijo que la expropiación de la banca abrió la oportunidad de racionalizar la estructura del sistema financiero. Este proyecto implicó la conclusión de tres etapas. En primer lugar, habría que concluir con el proceso de expropiación mediante la indemnización de los accionistas bancarios que habían sido expropiados. El segundo paso implicó la redefinición de la figura institucional de bancos y realizar un nuevo deslinde de las fronteras en el ámbito bancario. La tercera etapa y final llevó a la reestructura del sistema bancario para buscar mayor eficiencia y competencias, reservando la rentabilidad de las instituciones. La indemnización de los accionistas de la banca se concluyó en el otoño de 1985 con los dos grandes bancos que eran Banamex y Bancomer. Restablecer el equilibrio de las actividades financieras diferentes de la banca entre el sector público y proveedor privado. A eso se le llamó banca paralela, y en particular las casas de bolsas. Había 60 bancos en 1982 y nada más quedaron 19 instituciones en 1985. Por eso la crisis aumentó hasta el sexenio del presidente. Desincorporación de los bancos. El proceso de reducción del tamaño del sector paraestatal se inició durante el sexenio de Miguel de la Madrid y se llevó hasta el presidente Carlos Salinas de Gortari. Fue donde se iniciaron grandes cambios en el sistema legal, como en el artículo 28 para permitir la participación de agentes privados, en el 123 para las condiciones de trabajo, entre otros artículos de la Carta Magna, nuestra Constitución mexicana. Esta desincorporación de la banca fue uno de los procesos de privatización más importantes que se habían dado en México, ya que se llevaron en 4 etapas. La primera fue que se constituyó un órgano colegiado denominado Comité de Desincorporación. La segunda es que se recibieron las solicitudes para participar en el proceso y seleccionó a los participantes. La tercera etapa se dedicó a realizar la estimación del valor de las instituciones. Y la cuarta y última etapa cubrió la celebración de la subasta, a partir de las cuales se decidió la adjudicación de las instituciones a las mejores posturas. Recuperación evolutiva. La evolución mexicana hacia la nueva banca universal ha sido accidentada. Al menos 2 obstáculos impidieron una evolución fluida. Durante un periodo clave, el marco legal para la banca fue inapropiado para su desarrollo, los bancos y las instituciones de crédito. A raíz de la reprivatización, las autoridades financieras retuvieron sus facultades regulatorias y supervisión sobre las bancas. Consecutivamente, ya fue a través de los bancos privados o mediante la nueva creación. La Banca Universal Mexicana, en su expresión contemporánea, tiene su fundamento legal en la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley para regular las agrupaciones financieras. Crisis bancaria y resolución. La vida de la banca reprivatizada fue excesivamente breve antes del sistema bancario de México cayera en la que haya sido la crisis más severa que ha sufrido en su historia. Desde ese periodo hay evidencias de que la privatización generó una competencia muy intensa en todos los segmentos del mercado bancario. Como era de esperarse, esta mayor competencia introdujo la disminución en los índices de concentración bancaria, al menos en 3 ámbitos. No había acuerdo entre los expertos sobre las causas que dieron lugar a la severa crisis bancaria que estalló durante los primeros meses de 1995. El programa de capitalización con compra de carteras se puso en ejercicio de 1995 a 1996. Después, los apoyos para los acreditados de la banca se implantaron a los beneficiarios de los deudores pequeños. La intervención de los bancos
fue en 1994 hasta diciembre de 1990. La banca globalizada. A principios de 1991, en vísperas de la privatización de los bancos, cuando entró el Tratado de Libre Comercio, se aprobó en 1993 y el único banco que operaba era Citibank y era extranjero. El periodo de transición contemplaba inicialmente fue en 1994 y concluiría en 1999. La participación a la que podrían llegar los bancos extranjeros no tenía que ser menor al 1.5 y el plan dentro del TLSL también fue al terminar esa transacción pensaba que sería mejor. El gobierno de México tendría el derecho de congelar el crecimiento de ese capital, pero durante dicho trámite dijeron que tenía que tener el 30% de los bancos mexicanos. También durante 1994 se iniciaron 4 bancos internacionales, lo que las transiciones eran accesorias importantes para los bancos locales. Y entraron en 2000 los supuestos bancos ya con todo planeado. ¿Y qué había de futuro? En octubre del 2007, el panorama general de la banca en México era de 40 instituciones, en las cuales se encontraban los bancos más tradicionales, Banamex, Bancomer, Bancoppel y Banco Walmart, que son de nueva creación. La banca en México es un sector dinámico en que se encuentra en evolución muy consecuentemente. El camino tecnológico permitió dicha transacción.